¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos a Enrique Rubio, integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estuvo la reunión con Tabaré Vázquez en el día de ayer? ¿Era necesario un encuentro de esas características? Sí, yo creo que era necesario. Ya habíamos mantenido alguno, en Suárez, por ejemplo, hace unos 3 meses, y habíamos quedado en un sistema que fuera, que tuviera una cierta periodicidad. Y ese vínculo es muy importante con el Frente Amplio y también con el sistema de partidos en general, ¿no? Porque él enfatizó que cualquier partido que lo llame, él va, ¿no? Y ha tenido en realidad 6 reuniones con las bancadas parlamentarias del Frente Amplio y de los partidos tradicionales o del Partido Independiente para la presentación de proyectos. Ahora, en el caso del Frente, es un vínculo, yo diría, muy relevante y necesario, porque la articulación entre el Poder Ejecutivo, la bancada parlamentaria y la fuerza política es un poco el trípode de la gobernabilidad. Y porque además se decía que había ciertos ruidos o ciertas, yo no sé si llamar diferencias, pero sí, ciertamente el vínculo no era el mejor, no estaba lo suficientemente aceitado. ¿Se acordó algún mecanismo para evitar que existan esas situaciones hacia Bueno, hacia el futuro? ya estaba acordado que eso se iba a hacer con el Secretariado Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo que cambió en el Frente es que después de que terminó el periodo en el que Mónica era la presidenta, entonces hay una presidencia rotativa. Bueno, en este momento, por casualidad, está Daniela Paisé y estoy yo y un compañero del Interior ejerciendo esa función, ¿no? Y ahí, por ahí hay como un vínculo, ¿no? En directo con el Ejecutivo, la rótula, como decía Cedeñi, ¿no? A este vínculo. Pero esto no basta con esto, ¿no? En realidad es muy importante que el presidente, en este caso, exponga directamente al conjunto de la dirección política del Frente las principales acciones. Pero en algún momento se había manejado por parte de algunos integrantes de la fuerza política que era necesario definir un interlocutor, alguien a quien se pueda llamar para que sea esa especie de articulación entre el Poder Ejecutivo, la bancada parlamentaria y a su vez también la fuerza política, más allá de este periodo que está viviendo, que es bastante particular el Frente Amplio todavía de cara a las elecciones de mayo. Bueno, en realidad desde el 2005 en adelante se viene hablando de este tipo de cosas. Un poco en una época lo ejerció Gonzalo Fernández, ¿no? Sí. Pero después un poco esto se diluyó y en realidad en el periodo anterior, en el gobierno de Mujica, lo ejercía a veces más bien él personalmente, ¿no? Entonces el tema del vínculo ha ido un poco variando con el tiempo. Lo importante es que exista el vínculo con el Poder Ejecutivo. Para cuestiones operativas, ya nos había definido antes que Roballo, que es el prosecretario de la Presidencia, era digamos, el puente, ¿no? Pero para las cuestiones políticas, yo creo que es mucho más importante que se dé el vínculo directamente con el presidente. ¿Por qué? Porque hay temas de fondo, hay que ver si los criterios del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República, digamos, son coincidentes con lo de la fuerza política, que es su base parlamentaria y su partido, más en detalle, ¿no? ¿Y cómo se hace para surcir esas diferencias? Porque, por ejemplo, según lo que narran todas las crónicas, lo que ayer informábamos incluso en Telenoche, la base central, o por lo menos buena parte de la reunión, estuvo basada en el presidente insistiendo en apertura comercial. Mencionó varias veces el tema de la apertura comercial. Y sin embargo, en el seno de la fuerza política, ese asunto genera un poco de rispidez. Hubo cuestionamientos a Nino Boa, se tomó la decisión del TISA que Vázquez consultó y acató lo que decidió la fuerza política. ¿Cómo se hace para surcir esa diferencia entre el lineamiento que quiere dar el presidente a la conducción de un país, que incluye a frente amplistas y a no frente amplistas, y lo que piensa el órgano, el partido? Bueno, yo creo que reflexionando en conjunto, ¿no? Porque el problema es que hay que asumir la complejidad de la región y del mundo y el cambio acelerado que se está produciendo a nivel internacional. El comercio internacional, por ejemplo, tiene un crecimiento espectacular. ¿Pero quién tiene que asumir? Tiene que asumir la fuerza política, tiene que asumir el Ejecutivo y la bancada parlamentaria, ¿no? Y explicárselo a la población y tener en cuenta las opiniones de la gente. Y en realidad todo esto es un mecanismo que tiene complejidad, que no se resuelve con 4 titulares. En realidad,
en el curso de la reunión que mantuvimos ayer, se siguió un poco el orden de las preguntas que los distintos miembros del secretariado iban formulando, y bueno, y en algunas estuvo planteado el tema de la inserción internacional, que el presidente considera, y todos consideramos que es un punto clave, pero no es que la reunión estuvo concentrada en la inserción internacional, ¿no? Y bueno, la reunión en realidad quedó inconclusa, porque como era una ronda y él iba respondiendo a cada una de las inquietudes y preguntas, eso se llevó todo el tiempo. ¿Y cuánto está afectando a la relación entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política la falta de una conducción firme dentro del Frente Amplio, de que no está la presidenta Xavier? Sobre todo quienes están en el Poder Ejecutivo reconocen que se necesita un referente. Como fuerza política, ¿cuánto se reconoce que afecta esa falta de alguien firme en la conducción? Bueno, en esto hay opiniones diversas. Mi opinión es que afecta. Yo hubiera preferido, y siempre lo dije, que se habilitara la continuidad de Mónica Xavier hasta las elecciones de mayo, y aunque las reglas de juego desde el principio se dijeron que eran otras, ¿no? Que había incompatibilidad, que había que tener una dedicación exclusiva a la presidencia del Frente, y bueno, esas fueron las reglas. Pero uno necesita una figura que sea un poco el referente central. Esto lo vamos a solucionar en realidad ahora en mayo, en las elecciones internas de mayo del Frente Amplio, en que se elegirá un nuevo presidente con estas reglas, ya sabiendo, y bueno, y va a haber un mecanismo más aceitado. Ahora hemos tenido una situación un poco de transición y la hemos ido solucionando con este mecanismo de una presidencia rotativa. ¿Y hay preocupación en el Frente Amplio por los niveles de aprobación del gobierno? No hay. Nosotros estábamos seguros, habíamos hecho una previsión de que el primer año, como todos los primeros años de todos los gobiernos, iba a ser el difícil. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay un marco internacional mucho más acotado, ¿no? Por la crisis externa de los grandes centros de poder mundial, y eso iba a afectar nuestras corrientes comerciales. Segundo, porque veíamos complicada la región. Y tercero, porque en el primer año es cuando se plantea el presupuesto y las negociaciones salariales. Entonces iba a ser un año muy cargado de tensiones, conflictividad, ese tipo de cosas. Ahora consideramos que ese ciclo terminó, o termina, ahora a fin de año. Entonces la visita del presidente en realidad, en estas circunstancias, dando cuenta de lo que ha hecho en el año, tampoco es sorprendente, porque es como decir, cerramos un ciclo, este año hicimos esta cantidad de consejos de ministros, ningún gobierno ha hecho, ni incluso desde el Frente, tanta cantidad de consejos de ministros y de reuniones como este. Lo que pasa es que es un gobierno que no se exhibe todo el tiempo, ¿no? O no comunica todo el tiempo. Entonces, a su vez hizo 4 salidas al interior, más de 800 o 900 reuniones, y mandó una cantidad muy grande de proyectos de ley al Parlamento, cuando la percepción es totalmente la otra. Es como que el gobierno ha mandado poca cosa, no, mandó cerca de 80 proyectos de ley, de los cuales se han aprobado muchos, 25 o 30 más o menos, y otros están en la mitad del trámite parlamentario. Que Vázquez haya insistido en que prime la unidad y que tiene que primar la unidad del Frente Amplio, ¿es porque esto estaba en riesgo? Porque han habido episodios, quizás no muchos antecedentes, por ejemplo, al momento de la votación del presupuesto, pero ¿está en riesgo la unidad del Frente Amplio? Yo creo que en riesgo la unidad del Frente Amplio no está, ¿no? Porque la sustancia de las grandes corrientes del Frente Amplio estamos de acuerdo en que esto es el capital político más importante que tenemos. Ahora, se han planteado algunos episodios que sí nos han preocupado a todos, como fue el no tener mayoría parlamentaria en una etapa del presupuesto. Luego eso se solucionó conversando. Entonces, la insistencia en la unidad de la fuerza política, yo creo que es un tópico común al presidente, pero también como miembro de esta fuerza política y común a las principales corrientes de la propia fuerza política. Yo no veo riesgo de la unidad del frente. Lo que veo es que a veces hay comportamientos y declaraciones públicas que no contribuyen a eso, ¿no? Que en realidad están fuera de tono y fuera de lugar. ¿Hay mucho de perfilismo? Hay mucho de perfilismo, sí.
Y hay un poco de nervio, ¿no? Cuando viene un periodo preelectoral, bueno, el nervio comienza y dentro del Frente Amplio es una de sus características. Y nosotros vamos a una elección interna el 29 de mayo. Entonces, esto de marcar perfiles no contribuye, para nada. Está faltando fraternidad entonces, porque si uno, porque hay una elección interna, empieza a pegar a la interna, de alguna manera falta fraternidad entre los compañeros. Depende de qué estamos hablando, ¿no? Una cosa es marcar perfil, en el sentido de decir, bueno, esta es nuestra postura y esta postura es diferente a la que pueden tener otros sectores o cosas por el estilo. Eso está dentro de lo que es la pluralidad del Frente Amplio, ¿no? Ahora, otro asunto es a veces hacer algunas incursiones riesgosas cuando está para votarse algo o cuando está un tema muy delicado, irrumpir marcando una postura antes Pero de específicamente, debatirla. ¿qué episodio le dolió, por ejemplo? A mí me dolió, por ejemplo, las opiniones del senador Michelini el otro día sobre el tema de ANCAP, antes de plantear una discusión sobre cómo va a cerrar la situación de ANCAP. Esto de pedir que si se capitaliza se remueva al directorio o haya cambio de autoridades. Me pareció que era fuera de lugar, ¿no? En realidad, el gobierno está buscando una buena salida económica para los problemas de ANCAP y la va a encontrar. Pero precipitarse antes de discutir en la bancada o de discutirlo en la conducción, a opinar sobre si hay que remover un directorio o no hay que remover un directorio, a mí me parece que no es el momento, ¿no? Ni el lugar. ¿Y a usted qué le parece con relación a ANCAP? Yo creo que ANCAP hizo grandes inversiones, que todo esto en realidad ha hecho mucho ruido, pero no ha ido a lo central. Hizo 10 plantas que venían postergadas en la historia del Uruguay. Este tema es el tema más importante. Hizo inversiones necesarias en una diversidad de áreas muy importante. Quizás el cronograma de las inversiones podía haber sido un poco más diferido, quizás. Y ahí haya estado uno de los problemas. Y quizás no hubo buen entendimiento sobre cuándo había que hacer algunos ajustes en temas de asumir algunos costos en materia de tarifas o de financiamiento. Pero el grueso de lo que se hizo, realmente, a mí me parece que estuvo muy bien. Ahora, que podía necesitar un capital extra de afuera para poder viabilizarlo, bueno, es posible, ¿no? Se financió en gran medida todas estas inversiones con el crédito que daba a 15 años Venezuela a una tasa de interés prácticamente inexistente. Pero claro, después se produce un cambio en el escenario internacional, un cambio con el dólar, hay otros costos que se incorporan y que no estaban transferidos a tarifas y demás, entonces se produce de alguna manera esta brecha. Ahora, esta brecha es salvable por distintos mecanismos, que es lo que está estudiando el Poder Ejecutivo. Es posible que una capitalización solucione el problema, es posible que se refinancie de una manera distinta el tema de la deuda, así se consiguen tasas de interés más bajas, o se sale de la dolarización y se pasa a otros activos en materia de endeudamiento, pero ¿cuál va a ser el saldo? Que va a haber 10 plantas que constituyen o que hacen una nueva matriz energética y en buena medida de cadenas productivas en el Uruguay como no había, y eso es muy importante, ¿no? Y desde fuera del Frente Amplio, y también desde la interna de la fuerza política, ¿se le está pegando a ANCAP, entre otras cosas, por la proyección de Raúl Sendic? Yo estoy convencido que como observador, si quieres, bastante interesado del panorama político, de que acá hay una preocupación legítima, que reconozco, de la oposición, de distintos actores políticos por el tema de una empresa pública, pero el nivel de ruido en algunas cosas me ha llamado mucho la atención y creo que también hay otros factores que juegan, ¿no? Acá empezó la campaña electoral al día siguiente, el 2 de marzo arrancó la campaña electoral para 5 años después. Y entonces hay figuras que se visualizan como que pueden ser eventuales candidatos y demás, y una es Raúl Sendic.
Y entonces, alguno ha querido también meter a Daniel Martínez dentro de esto y a otros compañeros nuestros. A mí me parece que es un error para el Uruguay adelantar tanto los tiempos electorales, ¿no? Yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar los momentos y hay que asumir que si el Uruguay tiene problemas, porque el mundo tiene problemas, y nosotros en realidad tenemos heridas, pero de mucho menor envergadura que la que tienen otros países porque tomamos buenas disposiciones antes, prevenimos, anticipamos esta situación internacional, y eso fue un gran acierto. Hay que concentrarse en eso, hay que concentrarse en los temas de viabilidad del Uruguay, en salir adelante en las cosas que están en riesgo, que no podemos perder, como avances sociales o avances económicos o avances culturales, decir y reconocer que hay temas que no hemos solucionado, como el problema educativo, por ejemplo, en la medida en que quisiéramos, y ver que el mundo está cambiando. Y si el mundo está cambiando, bueno, entonces hay que encontrar los caminos. Y está cambiando aceleradamente, ¿no? Entonces, las nuevas realidades deben ser asumidas y es preferible que el sistema político se concentre en las nuevas realidades para la mejora del nivel de vida de la población uruguaya y no en problemas de la campaña electoral que va a haber en el 2019. Me quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarle, ¿va a haber un proyecto de reforma constitucional? Depende, porque el tema del mecanismo es un punto clave. Yo personalmente pienso que si bien es el mecanismo más democrático, la Asamblea Constituyente no creo que tenga viabilidad. Entonces, queda un camino que es ponerse de acuerdo todos los partidos en algunos cambios. Hay que ver si hay posibilidades de hacer ese acuerdo para abreviar los tiempos electorales y para incorporar a la Constitución, que en muchos aspectos es muy vieja, ¿no?, algunos temas de derechos humanos o de medio ambiente o de descentralización que requieren una modernización, ¿no? Entonces, ese camino que se siguió en la última reforma constitucional es un camino complejo porque supone acuerdos políticos. El último que hay, que no es ni asamblea constituyente ni una ley que se plebiscita cuando la ley fija, y que no se mezcla con la campaña electoral, es el plebiscitar proyectos de reforma junto con las elecciones. Me parece que es extremadamente complicado y a veces enreda todo, ¿no?, porque tiñe las elecciones de las cuestiones que se están debatiendo. Entonces, el camino de los acuerdos es el mejor, en mi opinión personal. El camino de los acuerdos, el mejor para estas circunstancias políticas del Uruguay. El mejor desde el punto de vista democrático de la Asamblea Constituyente. Pero yo no creo que tenga viabilidad por distintas consideraciones, entre otras porque no lo entendería la opinión pública, sino un tema muy complicado. Habría que hacer elecciones para elegir un doble número de integrantes, como si fuera un doble poder legislativo, para funcionar en forma paralela. Esto se hizo en realidad en el pasado, en la época de José Valle Ordóñez, y salió muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero entonces hay una idea de que hay que reformar la Constitución, pero ningún camino se ve como viable para hacerlo. Digamos, no se ha explorado la posibilidad de acuerdos, aunque hay sensibilidad compartida, yo diría por lo menos preocupación en distintos partidos sobre algunos temas, como son los tiempos electorales, como es el tema... Eso le iba a decir, la reforma constitucional incluye una reforma electoral. Sí, es un capítulo, la reforma electoral, pero no debería, opino, a mi juicio, no debería concentrarse solo en temas electorales, ¿no? Aunque hay un tema electoral que viene de la última reforma, que es un calendario extenuante. Un año y medio de elecciones realmente me parece que sobrepasa la capacidad de la gente, satura, ¿no? Enlentece la solución de los problemas. ¿Y cuándo define el Frente Amplio qué fórmula presenta para la reforma electoral? Yo creo que se está en una etapa exploratoria sobre... Primero, había que lograr un acuerdo interno en el Frente Amplio sobre los contenidos de lo que debería ser la mejor reforma. Ya se logró. Segundo, hay que elegir... ¿Y cuál es, para que la gente lo conozca? Se logró el acuerdo sobre los contenidos, ¿no? Incorporar temas de derechos humanos, incorporar temas de medio ambiente, incorporar temas de descentralización, incorporar otras mejoras sociales dentro de la propia Constitución. Y segundo, ir a un cambio, a una abreviación de los tiempos electorales por algún mecanismo.
Entonces, lo que no se decidió aún y se va a decidir este año es cuál es el mejor camino desde el punto de vista institucional para hacer la reforma. Pero yo creo que eso va a depender también de lo que piensen otros partidos. Porque si uno dice, bueno, el mejor camino sería lograr un acuerdo entre todos los partidos para hacer una ley constitucional que se plebiscite fuera del tiempo de las elecciones, entonces hay que ver si hay posibilidades de eso, ¿no? Si no hay posibilidades de ley constitucional, si no hay posibilidades o está muy complicado por una asamblea constituyente, entonces se relativiza un poco el tema de las reformas, aunque siempre queda aquello de que se puede ir a plebiscito el día de las elecciones de uno, dos, tres temas, ¿no? Pero no de demasiadas cosas, porque si no las elecciones se convierten en algo tremendamente complicado, ¿no? Y se termina discutiendo otras cosas y no los proyectos de país. Bien, Enrique Rubio, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. El agradecido soy yo. La pausa y seguimos con muchas más noticias.